Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Jorge Valle para un estudio de Biblia en mano. Mi hermana Ani López le bendecimos en el nombre de Jesús, un privilegio poderla saludar desde acá. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Nehemías. Y vamos a ver las consecuencias y los resultados del arrepentimiento. Claudia Rivera, le bendecimos. Alice Ovalle, qué gusto poderla saludar desde acá. Y vamos a ver que la confesión del pecado trae una consecuencia y trae consecuencias. Y vamos a estudiar cuáles son esas consecuencias. Me alegra de tenerla ya por acá. Hoy vamos a iniciar ya el estudio y bendiciendo cada uno y pidiéndoles que por favor ya estén listos con su Biblia en mano, sobre todo con su Biblia en mano, su Biblia física, su Biblia digital y con sus cuadernos para apuntar y tomar notas. Chatía Donis, bienvenida, Lucky de Broy, Alice Ovalle, qué bueno tenerlas por acá. Pues bueno, hoy vamos a iniciar el capítulo 9, versículo 1. Espero que estén listos para estar hoy conectados ya al estudio de Nehemías. Vamos a empezar leyendo el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 9. ¿Estamos listos? Por favor, me lo hacen saber. Ya Chatía me está poniendo que ya está totalmente lista. Muy bien, si hay alguien más que está listo, podemos iniciar ya el estudio, ¿verdad? Espero que ya estén conectados y listos para iniciarlo. También alguien más puede poner que está listo. Ani López me pone que ya está muy lista. Muy bien, dice versículo 1. El día 24 del mismo mes, o sea, estamos hablando del mes séptimo porque era el mes que veníamos estudiando en el capítulo anterior. Claudia Rivera, muy bien. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabanías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Ruti, qué bueno que ya están listas con doña Guille. Le mando un gran saludo a las dos, a mi querida hermana Ruti, a doña Guille allá en México. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y qué bueno que ya están listas para estudiar la palabra de Dios. Pues bueno, vamos a empezar estudiando. Entonces, en capítulo anterior estudiamos que el pueblo se acercó porque quería saber acerca de la ley de Dios. Ellos habían olvidado la ley, sabían por medio de sus padres, por medio de sus abuelos, por medio de sus tatarabuelos, acerca del Dios de su nación, de su Dios, pero no sabían exactamente acerca de su ley. Por lo cual vemos cómo se acercan a Esdras y a los levitas y les dicen que les digan
que les lean cuál es la ley. Y cuando empiezan a escuchar cuál era la ley de Dios, se dan cuenta que ellos como nación habían roto una buena cantidad de esas leyes. Soy la Vaz que le bendigo en el nombre de Jesús. Y entonces aquí nos dice que ellos empiezan un tiempo donde se dan cuenta que había la fiesta de los tabernáculos, caía precisamente en el tiempo en que ellos estaban, y ellos toman los 8 días para adorar a Dios, hacen enramadas y se acercan a Dios. Pero dice que el día 24 del mismo mes, o sea, ya habían pasado unos cuantos días de la última fiesta, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y entonces ellos fueron impactados por la palabra. Por eso es que es importante conocer la palabra de Dios. Y la misión que yo tengo de parte de Dios es llevar su palabra para que su pueblo la conozca, para que no sea un hombre o una mujer la que te diga exactamente lo que hay que hacer, sino sea la misma palabra la que nos motive y la que nos guíe en el camino de la voluntad de Dios. Y entonces ellos empezaron a conocer la palabra más. Y entre más conocían, más dolor les venía, porque sabían y se daban cuenta de todo el pecado en el que habían estado viviendo. Y entonces dice que se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ese ayuno y cilicio, ya lo hemos platicado varias veces. El ayuno es una abstención de alimentos. Y es una abstención de alimentos con el propósito de someter el cuerpo en sus deseos más básicos, como es el alimento, y en algunos casos también la bebida, para someterlo al espíritu. Pero ellos tuvieron ayuno, lo pusieron con cilicio, era ponerse una ropa que era áspera y gruesa para que su ser externo no gozara del deleite de una ropa, de una tela agradable, sino algo que los irritara incluso para que hacer externo el dolor que tenían internamente. E incluso dice que se echaron tierra sobre sí. Generalmente la Biblia está agarrado silicio y ceniza, que se tiraban, pero aquí se echaron tierra. Eso era una exhibición externa de un profundo duelo y un dolor que tenían en el corazón, porque se habían dado cuenta de la iniquidad y la maldad en la que estaban viviendo, y en la que habían vivido, y en la que habían vivido sus padres, y en la que habían vivido las generaciones que precedieron a que fueran vencidos por sus enemigos. Parece ser, viendo el contexto y viendo los estudios que hay acerca de esto, que esto fue creciendo y esto fue motivado por el Espíritu Santo. Pero muy probablemente se dio en el día de la expiación, que se daba según los días y las celebraciones que Dios mismo había dejado y le había dado a Moisés para que su pueblo los observara. Por ejemplo, vamos a ver aquí Levítico, si me acompañan o apuntan por favor, Levítico 16, 29 al 31. Levítico capítulo 16, del 29 al 31. Mi querido licenciado Pedro León, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto poderlo saludar. Un amigo muy querido por mí, y le bendecimos en el nombre de Jesús. Y dice el libro de Levítico: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, aquí estamos hablando del mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que more entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Y Dios había dejado establecido un día para que el pueblo
se viera reflejado en la palabra y pudiera arrepentirse de sus pecados y afligir su corazón. Y este pueblo, dirigido por el Espíritu Santo, se dio cuenta de la maldad en la que estaba viviendo. Y dice el versículo 2 de Nehemías: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. 13 años antes, con la segunda oleada de exilados, de que regresaban a Jerusalén, Esdras les había llamado fuertemente la atención a Israel, porque la primera oleada que había llegado se habían casado con las mujeres de los pueblos paganos de alrededor, y esto los había llevado a alejarse de la adoración del Dios verdadero. La unión íntima con impíos nos desvía de la verdadera adoración a Dios. Y esto no quiere decir que nosotros no nos vamos a relacionar con personas que no han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. No, no, no. Claro que tenemos que acercarnos a ellos. Claro que tenemos que enseñarles y mostrarles el amor de Dios. Pero el tener una comunión cercana, íntima, con un impío, puede traer el peligro de que tú seas atraído a la idolatría y a dejar las leyes de Dios. Pero dice que este pueblo ya se había apartado de ello, y dice que se pusieron de pie y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Esta generación fue una generación sumamente valiente. Fue una generación que vio su pasado y no lo quería repetir. Observó cómo el pasado había traído consecuencias terribles, económicas, políticas, de esclavitud, y ellos no querían seguir esa rebelión contra Dios y se pusieron de pie. Y mira que esto me impresiona mucho, porque dice, se pusieron de pie y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Normalmente, cuando se trata de la confesión de un pecado que nosotros conocemos, probablemente buscamos a un consejero de nuestra confianza, a alguien que podamos exponerle, un pastor, alguien de autoridad para exponer nuestro pecado y arrepentirnos ahí y hacerlo en una manera íntima y privada. Pero este pueblo era tanto su dolor, era tanto su arrepentimiento, que dice que a gran voz expusieron sus pecados delante de Dios y confesaron también los pecados que habían tenido sus padres. Nosotros tratamos de, por cualquier manera, esconder lo malo que hace nuestra familia, nuestra casa, nuestros allegados, porque nos avergüenza. Pero ellos entendieron que había algo que ellos tenían que hacer, que había una llave que podía abrir la puerta de la bendición que fuera derramada nuevamente sobre ellos. Ellos querían volver a ser un pueblo de bendición y no de maldición, y para ello debían de romper en forma tajante con lo que había causado su desgracia. Por eso yo siempre digo, cuando la gente se acerca y tiene problemas, y bueno, le digo, bueno, ayunemos, oremos, busquemos a Dios. ¿Y qué tanto tengo que orar? ¿Qué tanto tengo que ayunar? Pues eso no, yo no se lo voy a decir. Depende de tu necesidad. Es cuánto tú vas a darle a Dios. Este pueblo tenía una necesidad. Y ellos ya no se quedaron en lo interno, sino que ellos lo declararon con voz alta. Ya no queremos, mira, yo he pecado, he hecho esto, he hecho lo otro, Señor, pero me arrepiento. Mis padres hicieron esto, mis antepasados hicieron esto, y nos arrepentimos. Y dice el versículo 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Ese puesto de pie
significa mucho. En muchas iglesias yo les he comentado que se ponen de pie cuando se va a leer la palabra de Dios en señal de respeto y reverencia, porque es de sumo valor y de suma importancia lo que se va a leer. Por decirles algo, para ver en el contexto actual. Creo que casi todos los países se hace. Pero si se va a tocar el himno nacional y tú estás sentado al himno de tu país y tú estás sentado, normalmente te pones de pie para escuchar el himno nacional. Creo que es así. Espero que sea así. Tal vez me dicen si es así los que están en otro país y nos están viendo. ¿Y por qué lo haces? ¿O por qué se hace? Como un símbolo de respeto y de honra a la nación. ¿Verdad? Yo creo que ese es el sentido por qué lo hacemos. Pues este pueblo estaba puesto de pie para escuchar la palabra de Dios. Para ellos, lo que estaba sucediendo, lo que estaban leyendo los levitas, era de suma importancia. Ellos estaban bebiendo las palabras, porque esas palabras que estaban saliendo de las escrituras tenían su futuro, el futuro de ellos, el futuro de sus familias, el futuro de sus hijos. Estaban siendo expuestas y ellos sabían que la obediencia o la desobediencia a esa palabra que salía iba a ser determinante para ellos y para el futuro de toda una nación. Y dice que la cuarta parte del día escucharon el libro de la ley de Jehová. Y la otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Adorar a Jehová. No fue una adoración superficial. No fue una adoración en la que yo estoy adorando, pero yo sé que tengo mi pecado y no lo quiero soltar. Entonces sí, estamos en la iglesia, estamos en la congregación y estamos levantando manos porque hay una bonita alabanza, pero nosotros no queremos soltar realmente aquello que nos agrada en lo escondido. Y esa es una adoración falsa. Este pueblo primero se puso a cuentas con el Señor. Primero expuso su pecado delante de Dios, su arrepentimiento delante de Dios, y luego adoró. Y luego adoró. Mira qué hermoso esto. Y luego, miren, aquí desde el versículo 4 hasta el 37, porque ese es un capítulo grande, hasta el final desde el versículo 4 hasta el final del capítulo, vamos a ver que hay una larga confesión de pecados. Pero también hay un recordatorio de que aún de lo que Dios hizo en el pasado con Israel, cuando Israel pecó. Porque ellos empiezan a confesar sus pecados, sí. Pero ellos se recuerdan cuando Israel también cometió pecados. Y que cuando se arrepintió en el pasado, la misericordia de Dios se manifestó sobre el pueblo, sobre la nación. Y se manifestó en liberación, en protección, en gracia. Y ellos empiezan a recordarse por medio de la palabra, porque la palabra iba siendo expuesta. Y ellos se dan cuenta que esto es cíclico. Y miren, y para nuestra vida también es así. Porque si el Espíritu Santo quita de nosotros la venda, y podemos ver a través de los ojos del Espíritu Santo al pasado. Y podemos observar los tiempos de angustia, de dolor, de dificultades. Podemos observar que hay patrones, como hay patrones en la historia de Israel. Que cuando eran obedientes a Dios, la bendición de Dios estaba ahí. Y cuando eran desobedientes a la palabra y a la ley de Dios, venían situaciones de dolor, de tristeza, de persecución. Pero hay un común denominador aquí,
que cuando ese pueblo rebelde estaba siendo angustiado, estaba siendo llevado a pruebas por su desobediencia y se volvían a Dios arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, venía la misericordia de Dios para perdonar sus múltiples iniquidades, porque eso es la misericordia. La misericordia es aquella que va más allá del juicio que merecemos, del juicio justo que merecemos. La misericordia nos quita el juicio que nosotros merecíamos, y la misericordia de Dios se extiende cuando hay un corazón que se arrepiente. Y dice el versículo 6: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, y la tierra y todo lo que en ella, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Y entonces ellos empiezan con un reconocimiento de Dios. Lo primero es tener un reconocimiento de que nosotros creemos en Dios y que Él es el Dios creador. Él es el que ha hecho todo lo que existe, incluyendo a nosotros. Y entonces ellos empiezan con un reconocimiento: tan solo, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Mira, es creer incluso en lo que no vemos, pero la palabra nos dice, porque los cielos de los cielos es el cielo espiritual, donde habitan las huestes celestiales, donde están los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, donde está el mismo trono de Dios. Pero aquí estaban exponiendo un acto de fe, de creer. Porque que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces ellos empiezan a decir que ellos lo alaban porque Él es el creador de todo. Y que así como ellos alababan, su alabanza iba a tener un eco en los cielos. Porque los ejércitos de los cielos también alababan a Dios como ellos lo querían y como le estaban alabando con una adoración genuina en la tierra. Y dice aquí la palabra de Dios. El versículo, voy a ir tomando algunos versículos claves, porque hay mucho que aquí que se repite, pero bueno, voy a leer del 7 al 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, Abraham sin H, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Miren, y entonces aquí empiezan a recordarse, porque la palabra, la ley que ellos están escuchando, los libros del Génesis y Pentateuco, el Génesis habla de este pacto que hizo Dios con Abraham. Y ellos se dan cuenta que este pacto con Abraham, que luego se llamó Abraham, se basa en la fidelidad de Dios a su palabra, no a la fidelidad directamente de Abraham. Era la fidelidad de Dios a su misma palabra. Y ese pacto, dice aquí, fue hecho con un hombre que fue fiel, como lo fue Abraham. Y ese pacto que hizo Dios con Abraham, que ellos se recuerdan y lo recuerdan cuando la ley lo está diciendo, era un pacto de salvación, pero también era un pacto acerca de una tierra que le fue prometida a Abraham. Y esta generación estaba recordando ese pacto porque
con base a ese pacto que Dios había hecho con Abraham siglos, cientos, miles de años antes. Por ese pacto que Dios, el Dios fiel, había hecho con Abraham, ellos habían regresado a esa tierra. Miren, era impactante porque ellos se empiezan a dar cuenta que el Dios poderoso, el que habló cientos y miles de años atrás, con una promesa a un hombre. Y vamos a ver la promesa. Génesis 17, 7 al 9. Génesis 17, 7 al 9. Dios le dijo a Abraham y le dijo, Génesis 17, 7 al 9. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Dios le dijo a Abraham que esa tierra se la iba a dar a él y a sus descendientes. Y por medio de esa promesa, ese pacto que Dios hizo, y ahora mira bien, ese pacto lo hizo Dios y lo sostuvo porque Dios es fiel y porque Él honró su palabra. Aunque la descendencia de Abraham muchas veces no honró el pacto, se volvieron rebeldes, impíos, malvados, y por eso fueron retirados de esa tierra. Por esa misma palabra de pacto habían vuelto y ellos se dieron cuenta. Y entonces ellos se empiezan a dar cuenta de eso y a la hora de leer empiezan a darse cuenta que la historia de Israel, empiezan a ver la fidelidad de Dios a su pacto y a su palabra. Por eso las palabras, tenemos que conocer las promesas de Dios que hay sobre nuestra vida. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si está escrito, es la palabra firme de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestro destino. Si Dios dijo por medio de Jesucristo, Jesucristo mismo que es Dios, que Él iba a prepararnos un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos, tenemos que estar seguros que eso es verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aferrémonos a las promesas de Dios, porque en Cristo las promesas son sí y amén. Luego vemos aquí que siguen leyendo y vamos a leerlo rápidamente porque van hablando de las diferentes pactos y las diferentes etapas de Israel, sobre todo en el desierto. Y dice aquí el versículo 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande, como en este día, y dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. A sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columnas de nube los guiaste de día y con columnas de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatuto y la ley.
y les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarlos el camino por el cual habían de ir. Y ellos empiezan a recordar de la historia de Israel, de la salida de Egipto. Y empiezan a recordarse y empiezan a hacer viva esa palabra, porque empiezan a ver esto ya no solo como una historia que les había sonado en la boca de abuelos, en la boca de tatarabuelos, en la boca de otras personas. Empiezan a vivir esa historia, porque es la historia de ellos y es nuestra propia historia, de cómo Dios los sacó de Egipto, de cómo Dios lo sacó por el mar seco y cómo hizo que sus enemigos cayeran. Y cómo Dios se hizo un gran nombre en todas las naciones alrededor cuando supieron que el Jehová, el Dios de Israel, había vencido a los dioses de Egipto. Había vencido al faraón y sus enemigos habían caído como piedras al fondo del mar. Y cómo los guió con una columna de nube en el día y una columna de fuego por la noche, y los guió hasta el monte Sinaí, donde bajó como fuego sobre el monte y les habló y les dio leyes, estatutos y mandamientos buenos. ¡Qué Dios! Ellos estaban recordando de ese Dios bueno, lo que había hecho Dios por ellos. Muchas veces nos hace falta recordar el Dios bueno que tenemos. Porque es fácil olvidar a aquel que nos tendió una mano algún día. Aquel que alguna vez en un momento de necesidad te extendió un favor y una gracia sobre ti. Y también sobre aquel Dios que en algún momento de necesidad, de prueba, en un momento que esté de desesperación de tu vida, Dios salió a tu encuentro, te perdonó y te ayudó. Y ellos empezaron a dar cuenta de lo bueno que era Dios, que les dio el pan del cielo como nación, que cuando tuvieron sed les dio agua que salía de una roca, y que les dijo que les daría una tierra que le había prometido a Abraham. Pero dice que ellos se dieron cuenta al leer la palabra. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner un caudillo para volverse a su servidumbre. Miren qué terrible. Y ellos se dan cuenta, y Dios les permite darse cuenta de cómo toda esta bondad los había estado siguiendo toda su vida. ¿Cuántas veces Dios te libró de la muerte? ¿Cuántas veces Dios te sacó del agujero? Y a la primera oportunidad lo olvidaste.
Y ellos se volvieron rebeldes, soberbios, duros de cerviz. O sea, que no se querían inclinar, sino querían ponerse en una actitud de soberbia ante Dios. Y dice que incluso, bueno, eso lo vemos en la historia, que quisieron poner a un caudillo para volver a la servidumbre de Egipto. ¿Ustedes se recuerdan de ese pasaje? Yo no se los leo, Números 14, 3 y 4. Que cuando ya habían salido, dijeron, no, aquí no vamos a morir en el desierto, estábamos mejor ahí en Egipto de esclavos. Y dice Números 14, 3 y 4. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Empezaron a decir. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Qué terrible. Ellos se rebelaron contra el hombre, el siervo que Dios había levantado para guiar al pueblo. Pero no solo lo estaban rechazando a él, sino que estaban rechazando el plan de Dios sobre sus vidas. Querían volver a estar sometidos a Satanás. Tal vez hoy no tenemos esclavitud, pero algunos están pensando, no, pero si regreso con la amante, regreso a mis vicios anteriores, si regreso al robo, a la corrupción, sin recordarse de lo que Dios ha hecho por tu vida. Y entonces dice el versículo 18, además hicieron para sí un becerro. Ustedes se recuerdan el becerro de oro que levantaron ahí. No solo que se rechazaron el plan de Dios, sino que levantaron un ídolo para adorarlo en vez de Dios. Qué desagradecidos. Pero no los podemos ver y decir nada más que Dios, esa gente era totalmente desagradecida. Porque este pueblo se vio reflejado. Esta generación de Nehemías se vio reflejado en ellos. Que ellos también habían sido rebeldes. Porque dice, por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, con todo y esa maldad, no los abandonaste, dice el versículo 19 que leímos. No los abandonaste en el desierto. Dios tenía todo el derecho para abandonarlos, pero no los abandonó, porque había un pacto que él había hecho con Abraham y con su descendencia. Porque Dios, al no tener nadie más alto por quien jurar, juró por sí mismo de que ese pacto lo iba a cumplir. Mira el poder de la palabra de Dios. No te va a dejar. No dejó este pueblo, que era un pueblo rebelde. Y dice que, aún así, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Por más rebelde que iba, la presencia de Dios estuvo ahí. Y les dijo, aquí está la guía. Cristo aún está mostrando el camino. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Si te has alejado del camino, regresa a Él. Vuelve a poner la vista en el autor y el consumador de la fe y síguelo. Porque ahí está. Él es el símbolo de la columna de fuego por la noche y la columna de nube por el día. Aún en nuestros propios pecados, para que lo podamos seguir. Y dice el versículo 20, Nehemías 9:20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Y los sustentaste por 40 años en el desierto y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Tremendo. Porque aún en medio de su rebelión, Dios los tuvo en una disciplina porque ellos tuvieron 40 años en el desierto. Pero en medio de ese largo periodo de disciplina, Dios suplió milagrosamente
todas sus necesidades, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. No quiere decir que Dios no iba a castigar, que Dios no iba a ejercer un juicio justo. No, claro que no. Pero aún en medio de su disciplina y de sus juicios, extendió misericordia y amor y cuidado. Y eso me trae a mí a mente Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero, ¿cómo no me va a faltar nada? Si Jehová es mi pastor. Y entonces, ¿y qué pasa? Si es mi pastor, yo lo obedeceré. Si es mi pastor, yo estaré bajo su voluntad y bajo su cuidado y bajo la voluntad y el cuidado del pastor, del buen pastor. Nada me faltará. Y dice el versículo 22. Vamos a leer de 22 a 25, porque aquí les trae otro pasaje, otra etapa de Israel, que es la toma de posesión de la tierra prometida. Y dice el versículo 22, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra del Señor, la tierra del rey de Hesbón, la tierra de Og, rey de Basán, y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual había dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Cuando ellos ya entraron a poseer la tierra, Dios se las dio. Dios se las dio, no porque ellos eran merecedores, que esa generación era merecedora, por el pacto de Dios. Miren, ¿por qué Dios nos ha dado tanta bendición a la iglesia? De hacernos su cuerpo, su esposa, ser llamados hijos de Dios. ¿Porque somos muy buenos y no lo merecemos? No. Por el pacto en la sangre de Cristo. Por el nuevo pacto que hizo Dios por medio del Cordero que derramó su sangre por ti y por mí. Dios les dio una tierra. Y miren cómo se la dio. Dice que Él mismo les entregó en sus manos a los reyes. Les entregó todo lo que tenía en esa tierra. Y es más, a mí me impacta esto en el versículo 25. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en su gran bondad. Ellos ya encontraron casas hechas y las fueron a habitar. Encontraron cisternas que ya estaban llenas de agua. Ya habían olivares, ya habían viñas, ya habían árboles frutales que ya estaban ahí dando fruto, ya solo llegaron a arrancar y a comer. La bondad de Dios, Dios les dio todo por amor a su palabra,
Pero dice nuevamente, pero te provocaron a ira contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas. Miren, aquellos que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Y entonces, tremendo. Se volvieron otra vez y Dios les mandaba a sus profetas para que se volvieran y ellos los mataban a los profetas. Pero, dice, entonces los entregó en manos de sus enemigos. Estos son juicios. No podríamos decir, es que viene, Satanás se levantó, porque Satanás es tan fuerte que va a vencer al pueblo de Dios. No, no. Podemos ver a través de esta historia, porque estamos viendo desde un punto, de un panorama alto, le estamos viendo desde el panorama de Dios. ¿Cómo fue que la desobediencia y el echar los mandamientos de Dios a un lado hizo que Dios los entregara en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron? Y entonces ellos no podían reprender ahí a sus enemigos porque eran consecuencia de su maldad. Pero, ¿cómo se reprende? Miren, entonces, y aquí hay un principio que tenemos que entender. Si estamos en una situación difícil, algunos se ponen, vamos a reprender al diablo, vamos a reprender a Satanás. Y claro, tenemos autoridad para reprender a Satanás. Por supuesto que sí, pero tenemos que tener entendimiento espiritual de cuándo es un ataque de Satanás y cuándo es una consecuencia de nuestro pecado. Cuando hay una consecuencia de nuestro pecado, ¿qué nos queda hacer? Dice, pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. ¿Cuál es la acción que tenemos que tener cuando estamos bajo una tribulación y a través de la palabra de Dios nos damos cuenta de que esto es consecuencia de nuestras malas acciones, de nuestro pecado, de nuestra iniquidad y nuestra maldad? Volvernos a Dios, clamarle a Dios arrepentidos, pedir perdón por nuestro pecado. Y entonces, dice Dios, dice que Él oyó desde los cielos. Él estaba ahí siempre, estaba listo. Y tal vez habían clamado alguna vez, pero no habían clamado de todo corazón. Pero cuando ellos se volvían de todo corazón, Dios escuchaba y actuaba. Escuchó y actuó. Y mandó libertadores. Si podemos ver la historia, mandó un Sansón, mandó a un Gedeón, ¿verdad? Y hacía muchos otros libertadores que se levantaron para echar a sus enemigos fuera. Pero dice, regresamos a Nehemías 9:28, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y aquí ya nos habla de otra etapa de Israel. Porque la etapa que vimos anterior es la etapa que se refiere, que está en el libro de Números 20 y Josué 24, que es la toma de posesión de la tierra prometida. Y vemos esos primeros tiempos de la conquista de la tierra y cómo ellos desobedecían y sus enemigos prevalecían y ellos se volvían. Pero aquí ya llegamos al tiempo de los reyes. Y cómo ellos volvieron a hacer lo mismo. Y por eso Dios los entregó a los pueblos de la tierra.
Por eso fueron arrancados de Jerusalén y de todo Israel. Primero Israel fue llevado por Asiria y esparcido por todo el mundo conocido. Y más adelante, unos siglos después, Judá fue tomado por Babilonia y llevado al exilio en Babilonia. Más, versículo 31, más por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y si multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Y ellos llegan hasta el día de hoy. Y ellos se dan cuenta, porque miren, esto que hemos leído es lo que pasó con ellos en ese día. Eso fue lo que, cuando ellos dicen que ellos se arrepintieron, ellos se arrepintieron en ayuno, en silicio, en tierra, y ellos confesaron sus pecados, era porque estaban escuchando todo esto. Y los llevó a ver que Dios los había regresado a su tierra. Pero aún estando ya de regreso en su tierra, aún eran esclavos en Jerusalén. Porque aún en Jerusalén no eran libres, porque habían otros reyes, Sennacherib, que aún los tenía sometidos como esclavos, ya en su tierra, pero aún esclavos. Y ellos se dan cuenta de esto. Ellos se dan cuenta por qué estaban ahí. Ellos se habían regocijado porque Dios había cumplido su palabra y los había sacado de la esclavitud de Babilonia y los había regresado, pero aún estaban siendo esclavos. Y por eso ellos estaban clamando, confesando sus infidelidades ante el pacto que habían hecho el pueblo con Dios. Y ellos ahí estaban renovando su compromiso de ser fieles a Él. Porque ellos sabían que su situación era consecuencia de su pecado. Que la situación que reyes paganos estuvieron sometiéndolos a ellos en la tierra que Dios les había prometido. Y dice aquí, mira, en la tierra, he aquí, hoy somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiencen su fruto y su bien. Esa tierra que les había dado Dios, que había quitado todos los enemigos, que les había dado casas, que les había dado frutos, ahora no les pertenecía a ellos, les pertenecía a otros. Pero era el tiempo de volverse a Dios. Era el tiempo de renovar el pacto con Dios para ser nuevamente restaurados. Mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de volvernos a Dios. Mientras tengamos vida, es un tiempo que Dios nos da de misericordia para volvernos a Él. Para que nosotros podamos reconocer nuestro pecado. Para que nosotros podamos echar fuera de nosotros la iniquidad, la maldad, la rebelión, la altivez en contra de Dios. Para que renovemos el pacto por medio de Jesucristo, porque ahora ya no es el pacto que se hizo con este pueblo, que fue un pacto que mataron animales y esparcieron la sangre de los animales sobre las leyes del pacto que el pueblo estaba aceptando. Ahora es la sangre de Cristo mismo, la que fue derramada
para que fuera inscrita en nuestro corazón la ley de Dios. Hoy volvámonos al pacto de Dios por medio de Jesucristo, en la obediencia a Cristo, en el sometimiento a su voluntad, para que seamos restaurados, renovados, para que vengan nuevamente los tiempos de alegría, los tiempos de gozo, los tiempos de alabar, de bendecir el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, clamo por tus hijos. Hoy estamos delante de ti, tus hijos y tus hijas. Hoy vemos a este pueblo, Señor, que comprendió que a través de tu Espíritu Santo vio el pecado que habían cometido. Hoy estamos leyendo tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Que hoy tu palabra ilumine los ojos espirituales de cada uno de nosotros, para que podamos entender nuestro caminar, para que podamos entender podamos ver y reconocer nuestra propia iniquidad, nuestro pecado y nuestra maldad, para que podamos arrepentirnos de él y echarlo fuera, para que podamos clamar a Dios por nuestra necesidad y que nuestro clamor sea oído, para que podamos presentar a Dios nuestra tribulación y pueda ser oído ese clamor delante de los cielos, y sea quitado el obstáculo que impedía que nuestras oraciones llegaran a los oídos de Dios. Hoy, bendito Dios, nos arrepentimos. Nos arrepentimos, Dios, por nuestro pecado. Ten misericordia, Señor, que tu gracia sea derramada sobre nosotros por amor a Cristo, aquel que derramó su sangre en pacto por nosotros, para nosotros ser llamados hijos de Dios. Por amor a Cristo, Señor, te pedimos misericordia. Por amor a Cristo, te pedimos, Señor, no por nuestras propias bondades, por Cristo Jesús, que vengan los tiempos de salvación, de libertad, de misericordia sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno haber podido compartir esta palabra con todos ustedes, y espero que la palabra no regrese vacía. Que llegue a tu corazón, que la medites, que sea una palabra que quede en ti y que dé a luz el que vuelvas y camines y te mantengas dentro de la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Los esperamos el día domingo a las 8 de la noche aquí por el Olivo Ministerios. Pastor Jorge Ovalle. Si te es de bendición, comparte con tus contactos. Y si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus diezmos y tus ofrendas y puedes contactarte con nosotros. Que el Señor bendiga sus vidas. Muy buenas noches.